ya se agota el proceso militar, porque ya no había respaldo ni había respuestas en la gente y había un desgaste gigantesco en todos los niveles, en el nivel social, en el nivel cultural, en el nivel económico, sumado a la frustración de lo que había ocurrido en Malvinas, no hace esa convocatoria a elecciones, un poco repitiendo historias que se daban en la Argentina desde 1930, que periódicamente asaltaban a un gobierno democrático, un gobierno militar, y después, cuando ya estaba agotado su tiempo, se iban y nunca pasaba nada, o porque había una ley de olvido, de perdón, o había una amnistía, o directamente no se lo juzgaban. Durante toda esa campaña hubo con toda claridad en este aspecto dos posturas muy definidas, la del doctor Alfonsín, que decía que se iba a investigar todo lo que había ocurrido en la Argentina, que no iba a haber lugar a una ley de amnistía o convalidar una autoamnistía, y la otra propuesta con muchas posibilidades de ganar, que era del doctor Luder, que sostenía que había que mirar para adelante y que, bueno, en definitiva no había que meterse con ese tema de lo que había ocurrido en relación a los derechos humanos en la Argentina. El 30 de octubre gana el doctor Alfonsín. Allí, independientemente de una algarabía importante, comienzan dudas si se podía o no se podía concretar en este punto lo que había dicho el ahora electo presidente durante la campaña. Muchos sostenían, incluso representantes de otros países, que dado que quienes estaban entregando el poder estaban todavía insertados en muchísimos ámbitos de las distintas estructuras de la Argentina, era prácticamente imposible investigarlo. Por eso, cuando me llama el doctor Alfonsín para decirme que su prioridad iba a ser encarar en las primeras medidas de gobierno relacionadas a dar cumplimiento a lo que él en materia de derechos humanos había dicho, y me cuenta esta idea de la comisión. Una comisión que él la veía como integrada por hombres y mujeres independientes, pero que eran personalidades reconocidas, conocidas, porque el verdadero objetivo era primero terminar con una tarea y no iniciar una comisión que, por ejemplo, podía haber sido en el ámbito legislativo, que hubo muchos que pensaban que de hacer algo debería ser allí, pero que esas comisiones a veces era muy difícil que tengan un final. Y segundo, que tenía que ser un informe absolutamente creíble, porque no era una investigación judicial, sino una investigación para poder saber, explicar y que se crea lo que había ocurrido en la Argentina. Yo no sé si con el correr del tiempo yo en ese momento había tomado dimensión de lo que significaba. Él tomó contacto personal con los distintos integrantes y después, bueno, yo tuve la responsabilidad de contactarme, de ver a los distintos integrantes, desde Ernesto Sábato, el doctor Favaloro, Magdalena, el rabino Marshall May, el monseñor de Nevares, el doctor Colombres, el doctor Rabosi, el obispo Gattinoni, el científico Klimovsky. Bueno, seguro que puedo estar omitiendo alguno, pero era para empezar a darle forma. Y a partir de allí fue buscar un lugar donde iba a funcionar esta comisión. Y entre los distintos lugares finalmente pudimos lograr en el Centro Cultural San Martín un espacio inicial. Reitero que no había claridad todavía en cuanto a la dimensión y el volumen que iba a tomar. Hubo un fuerte debate en la Argentina sobre si era una comisión, muchos no la aceptaban inicialmente, pero bueno, finalmente fue ese criterio y se invita a las cámaras de senadores y diputados a integrarla, con 3 representantes. Y el 15 de diciembre envía ese proyecto, ese decreto en realidad de creación de la CONADEP. Fueron las primeras medidas de gobierno.
enjuiciamiento a las juntas, dejar sin efecto una ley de autoamnistía que se habían dado los militares antes de dejar el gobierno, la creación de la CONADEP, y ordena el procesamiento y el juzgamiento siguiendo las leyes del debido proceso. Inicialmente se le daba la alternativa a los propios militares a través de sus códigos y del Consejo Supremo de hacer las investigaciones y el juzgamiento, pero también hubo que hacer una reforma en ese sentido porque se daba un plazo prudencial y si los propios militares no avanzaban en los juzgamientos, intervenía, como finalmente ocurrió, la justicia federal, que fue lo que, en definitiva, ante la mora o la decisión de los militares de no llevar adelante las investigaciones, finalmente se dio eso, ¿no? Se empezó a funcionar, entonces recuerdo bien la primera reunión, que algunos se conocían, pero como consecuencia de haberse cruzado de algunas actividades, la verdad que con personalidades que ya en ese tiempo eran realmente de una gran trascendencia, pero fue darnos una organización y en la primera reunión ya se lo designó como presidente a Ernesto Sábato. Y a partir de allí nos empezamos a ver de qué manera íbamos a encarar. Se definieron las secretarías, el doctor Silgueira, el doctor Aragón y yo a cargo de las secretarías de denuncias, de documentación. Y empezamos a abrirnos para empezar a tomar testimonios. Y en principio hubo una resistencia, no fue en forma inmediata dada una respuesta. Nosotros por los medios de distinta manera buscábamos e invitábamos a que se acerquen a aquellos que tenían o por familiares o por haber sido protagonistas en algún episodio, y empezó a venir, pero muy medido. A los pocos días se le invita a integrar la comisión. En realidad se lo había ya desde el inicio invitado a Graciela Fernández Meijide, pero ella, como formaba parte de la Asamblea Permanente, demoró un poco hasta que después finalmente tomó la decisión de integrarse. Y eso significó un aporte muy, muy importante. A partir de allí empezó a haber un mayor acompañamiento de los organismos de derechos humanos, empezó a fortalecerse la confianza, porque hay que tener presente que se venía con un miedo muy grande, especialmente todos aquellos que de una u de otra manera habían tenido familiares o que conocían víctimas o vecinos. Había sido realmente tremendo lo que había pasado en la Argentina y el temor estaba presente, e incluso el temor si se iba a poder avanzar o no. Pero bueno, de a poco y ya con la presencia de Graciela, hubo una colaboración muy importante de otro hombre que estaba en ese tiempo muy vinculado a la Asamblea, que era un diputado nacional del socialismo, Simón Lázara, y a partir de allí empezó a haber una cantidad muy, muy importante de testimonios, de denuncias, se fortaleció la credibilidad. Nos costó un poco encontrar un mecanismo, un método de llevar adelante las investigaciones. Hubo incluso algunas declaraciones que no respondían a la realidad, que después con el tiempo nos dimos cuenta que buscaban desorientarnos en la investigación, hasta que por distintos factores, especialmente algunos testimonios que hacían referencia a lugares donde habían estado detenidos, llegamos a la conclusión que la mejor manera de llevar adelante la investigación era teniendo como referencia lo que después se denominaron centros clandestinos de detención, porque allí había características coincidentes, testimonios que reflejaban de qué manera les hacían el interrogatorio, las torturas o determinadas apariencias o ruidos que se escuchaban, y sumando ese tipo de testimonios fuimos generando una investigación llevada a los centros clandestinos de detención. Después empezaron a hacer visitas, recorridas, desde ya que muchas veces con enormes dificultades, más allá que había directamente una orden presidencial
para que faciliten el ingreso. Muchas veces quienes estaban al frente de los cuarteles exigían que llegue con una orden judicial. Muchas veces en cada una de las visitas nos esperaban quienes estaban en plena actividad, con las armas o con las armas desplegadas en sus escritorios, ponían trabas para poder hacer una verdadera requisa. Nosotros incorporamos arquitectos, ingenieros, porque en muchos lugares se habían modificado para desorientar la ambientación. Y bueno, cuando se empezaron a hacer visitas con gente que habían estado detenidos y que por distintos mecanismos, distintas formas recuperaron su libertad, y allí escuchaban ruidos, olores, y allí pudimos ir definiendo lo que después fueron alrededor de 370 centros clandestinos de detención. Pudimos ir individualizando alrededor de 1.500 represores y tomando, registrando toda la cantidad de detenidos, de desaparecidos, a partir de los distintos testimonios que daban los mismos familiares, y así pudimos ir reconstruyendo básicamente sobre lo que eran los testimonios o lo que eran nuestras visitas, lo que fue todo ese periodo tan negro de la Argentina. Constituimos filiales en el interior, recibimos mucha colaboración de organismos internacionales, de Naciones Unidas, hubo viajes prácticamente en reserva de personas que venían a testimoniar, que vivían en el exterior pero que tenían miedo de poder ingresar al país. Después tuvimos también de un equipo de genetistas que por primera vez tenía una intervención de esta característica para poder participar después de las exhumaciones que se han hecho en distintos cementerios de los cuales nosotros participábamos, y bueno, a partir de allí poder establecer lo que sin ninguna duda fue, como se lo denomina, un plan premeditado de detención, de interrogatorio, de muerte, de desaparición, en muchos casos robos de bebés, todo lo que fue en definitiva ese proceso tan siniestro. Y eso se lo reflejó en un informe que el propio Ernesto Sábato lo denominó Nunca Más, y que tuvo un valor extraordinario, con un gran acompañamiento social, con mucha gente en la calle. Llevamos desde el Centro Cultural San Martín a la Casa Rosada a entregárselo al presidente. Ese informe, desde mi punto de vista, tuvo un valor fundamental, que fue generar una condena moral. La condena moral a partir de que se supo lo que ocurrió, tanto quienes vivían en la Argentina y el mundo entero, y se creyó y se tomó verdadera conciencia de lo que había ocurrido en la Argentina. Así que eso para mí es generador de esa condena moral que está en la base misma de que Nunca Más sea realidad. Y a su vez sirvió como base procesal para todas las investigaciones posteriores. Lo tomó magistralmente el doctor Estracera en su acusación, siempre siguiendo todos el debido proceso, dando lugar a derechos de defensa, en definitiva, como corresponde, como ya estaba establecido que se debía hacer, pero tomó como base el sentido de la investigación que se había hecho a partir del Nunca Más. Y eso generó la acusación, los jueces que constataron, que generaron las pruebas suficientes, y a partir de allí la condena. Así que se concretan estos dos aspectos de toda la verdad, que fue la CONADEP, y la máxima justicia posible en una democracia que recién daba los primeros pasos, y donde casi la mitad de la sociedad había votado en una opción distinta, que en definitiva era validar la autoamnistía que se habían dado los militares. Así que, eso fue, desde mi punto de vista, un momento que fue tomando dimensión en la historia, y que el hecho que hayan pasado muchísimas dificultades desde aquel tiempo hasta ahora, temas sociales, temas económicos,
pero siempre en el marco de la Constitución a uno le da la certeza de la envergadura que tuvo todo ese proceso, porque siempre se encontraron remedios en el marco de la propia Constitución, que es un poco el verdadero sentido del nunca más, que es nunca más golpes de Estado, nunca más dictaduras, y el desafío para la democracia, para todos los valores que tiene que responder la democracia, ¿cierto?